Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Leonardo y el día de hoy estoy muy contento de compartir con ustedes el paso a paso para tejer el cuello tortuga con la fórmula matemática que yo ocupo. Esta fórmula matemática la vamos a desarrollar para que tú aprendas a calcular la cantidad de puntos correcta para este cuello. Además, te voy a estar dando varios consejos, tips y lecciones que te van a funcionar para que tú puedas tejer este proyecto en cualquier talla y este cuello también. Desde una talla de recién nacido hasta una talla XXL si así lo deseas y lo necesitas. Voy a compartir contigo la fórmula matemática que yo ocupo, cómo es que yo calculo la cantidad de puntos a urdir, la altura, la profundidad y sobre todo también te voy a dar un super tip para que este cuello no quede deformado y que con el peso del tejido tampoco se cuelgue y se desdoble, pero que también resulte muy cómodo a la hora de portarlo y no te esté ahorcando, no te quede muy amplio, bueno, para que quede perfecto. Así que te recomiendo que antes de comenzar tu proyecto veas el video completo, porque a lo largo del proyecto te estoy dando varios tips, consejos y cosas que tú debes de tomar en cuenta antes de iniciarlo. Así que, bueno, pues te recomiendo que lo veas completo para que no haya ninguna falla. Te invito también a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Leonardo Castillo-Nits, en TikTok como Tejiendo con-Leonardo y en Pinterest, en los grupos de tejido Facebook y las páginas, me encuentras como Tejiendo con Leonardo. También amigos y amigas, me gustaría saber si les interesa el paso a paso de esta hermosa pechera unisex en la técnica de 2 agujas para poderles subir un segundo video si es que así lo desean. Así que háganmelo saber en los comentarios o a través de mis redes sociales, que ya posteriormente, si les interesa, pues se las estaré compartiendo también. Bueno, pues mientras tanto, comencemos con el paso a paso y el cálculo del cuello tortuga. Muy bien amigos, miren, para nosotros comenzar y saber cómo calcular y tener un cuello tortuga correcto, que resulte cómodo, que no nos esté ahorcando, que no esté apelmazado, que no sea estorboso, necesitamos partir de la famosa muestra de tensión. Siempre que iniciemos cualquier proyecto, sea suéter, sea un calcetín, sea una bufanda, sea lo que sea, siempre tenemos que utilizar nuestra muestra de tensión. Bueno, pues en este caso vamos a necesitar también tomar ciertas medidas. En primer lugar voy a medir la circunferencia de cabeza y en segundo lugar la circunferencia de cuello. Les voy a explicar por qué. Tenemos que medir nosotros la circunferencia de cabeza porque es el primer lugar sobre el cual va a entrar mi cuello. Entonces, si yo solamente tomara la circunferencia de cuello, que es muchísimo más reducida, esta pieza va a costar al entrar por la cabeza. Es por eso que luego los proyectos como que cuestan mucho para entrar y en el cuello quedan perfectos. ¿Por qué? Pues porque obviamente la cabeza es muchísimo más amplia que el cuello. Miren, hay 19 centímetros de diferencia. Bueno, entonces tienen que tomar en primer lugar la cinta de medir y checar cuántos centímetros mide la circunferencia. En este caso para mí son 59 centímetros. He tomado la medida a la altura de la frente, ¿de acuerdo? Entonces la circunferencia de cabeza son 59 centímetros. Después vamos a medir la circunferencia de cuello, pegado la cinta de medir justamente a lo que es mi cuello. ¿Cuántos centímetros miden? En este caso son 40 centímetros. Una vez que yo tenga circunferencia de cabeza y circunferencia de cuello, ya sea para niños, para bebés, para hombre, para mujer, cualquier talla van a hacer el mismo procedimiento. Lo van a sumar. En este caso, 59 más 40 dan un total de 99 centímetros. A esta cantidad de 99 la voy a dividir entre dos partes iguales, lo que me da un total de 49.5 centímetros. De esta manera, amigos, yo sé que con 49.5 centímetros voy a tener un calce perfecto de mi cuello. Va a entrar bien por la cabeza y se va a ajustar correctamente en el cuello. Me va a quedar un poquito más amplio, sin embargo, como es elástico el que nosotros utilizamos para este tipo de cuello, va a tener buen movimiento y vamos a tener buena amplitud. ¿De acuerdo? Entonces 49.5 centímetros. Y esto, amigos, también va a funcionar cuando nosotros estamos haciendo el escote redondo. ¿De acuerdo? Entonces es circunferencia de cabeza más circunferencia de cuello entre 2 igual a la cantidad de centímetros que yo necesito para tener un
cuello cómodo. Bueno, ahora, después de eso, nosotros ya debemos de tener, obviamente, nuestra muestra de tensión, que es de 10 centímetros de base por 10 centímetros de altura. En este caso, se hace con el punto que vas a tejer y con el número de aguja que tú vas a utilizar para la mayor parte del proyecto. Por ejemplo, recuerden que nosotros cuando estamos haciendo un elástico o un cuello redondo o estamos haciendo el elástico del cuello, siempre utilizamos medio o un número más abajo del cuerpo para que quede más ajustadito y más reducido. Sin embargo, en este cuello, que es el cuello tortuga, vamos a hacer lo contrario. En vez de utilizar medio o un número más abajo, voy a aumentar un medio o un número completo de aguja para que este me quede muchísimo mejor. Entonces, en este caso yo voy a hacer la muestra de tensión con la aguja 5.0 milímetros, que es la que voy a utilizar para mi proyecto, y voy a identificar que en este caso 18 puntos son equivalentes a 10 centímetros de base, 24 hileras son equivalentes a 10 centímetros de altura. En este caso me voy a enfocar solamente en los puntos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar lo que es la regla de 3. Voy a sumar, o voy a hacer lo siguiente, multiplicar, más bien dicho, 18 puntos, que son equivalentes a 10 centímetros, por la cantidad de centímetros que yo necesito. Acá necesito 49.5 centímetros para que yo tenga un talle perfecto. Sin embargo, lo voy a redondear a 50. Voy a multiplicar 18 puntos por 50 centímetros que necesite y lo voy a dividir entre 10. 18 por 50 entre 10 me da un total de 90 puntos. De esta manera, amigos, yo sé que tengo que iniciar con 90 puntos para que mi cuello tenga la soltura correcta y me calce perfectamente bien. Que entre bien por la cabeza y que en el cuello quede holgado, quede bien, quede cómodo. ¿De acuerdo? De esta manera es como nosotros debemos de calcular los cuellos tortuga y los cuellos redondos cuando estamos escotando en redondo. Bueno, una vez que nosotros tengamos esto, vamos a hacer el siguiente paso. En este caso, amigos, como nosotros necesitamos un cuello tortuga pero que quede más amplio, más escotado, voy a aumentarle 10 puntos. Esos puntos son de holgura, ¿de acuerdo? Entonces no voy a montar 90 puntos, voy a montar 100 puntos, porque son los cuellos, el escote o lo que me va a dar amplitud para que quede muchísimo más cómodo, porque yo no quiero un proyecto que me quede pegado al cuello. De esta manera ya me queda bien, me queda perfecto. Sin embargo, el proyecto que yo quiero hacer lo quiero más holgado, así que le voy a agregar 10 puntos. De esta manera es como nosotros logramos calcular la cantidad exacta de puntos de comienzo y así es como se calcula el cuello tortuga. ¿De acuerdo? También hay que tomar en cuenta, amigos, lo que ya les dije. En el caso del cuello tortuga, como se va a doblar, va a ser un cuello doble que vamos a dobletear la altura. No voy a utilizar medio número ni un número más abajo del indicado en el cuerpo. Voy a utilizar medio o un número más arriba. Esto, ¿cómo lo tengo que hacer o de qué va a depender esta elaboración? Bueno, pues va a depender de mi tensión y del proyecto que yo esté realizando. Bueno, pues sin más ni más, vamos a comenzar. Bien, para cuando nosotros ya vamos a empezar con nuestro proyecto, amigos, es importante, ya les digo, aumentar el número de aguja. Ahora, para urdir los puntos, yo les recomiendo que no urdan los puntos con dos agujas del mismo número. Por ejemplo, en este caso sería montar los puntos con dos agujas del 5.5. No, yo les recomiendo que para que no quede feo o no quede con un mal comienzo, en este caso, les recomiendo que utilicen un número de aguja, el indicado 5.5 en este caso, y el más pequeño que yo tengo, que es 3.5. De esta manera van a tener un poquito más de amplitud para la parte del comienzo, pero no van a ampliar tanto que con el paso del tiempo se deforme y este montaje de puntos se expanda más de lo que yo necesito. Solamente le va a dar un pequeño margen de amplitud, pero sin que lo llegue a deformar con el paso del tiempo. ¿De acuerdo? Estos son pequeños tips que parecen ser insignificantes, sin embargo, sí funcionan. Bueno, entonces yo voy a montar la cantidad de puntos que necesito. Ya les he enseñado cómo calculé yo la cantidad de puntos que necesito y regreso con ustedes. En este caso voy a urdir 100 puntos.
Yo aquí ya tengo listos los puntos que necesitaba. Ahora amigos, también es importante que ustedes identifiquen o chequen que si lo van a tejer en aguja circular, que es lo más recomendable, tejerlo en redondo para que no haya costuras, no coincidan los puntos de comienzo con los puntos de conclusión. O sea, que por ejemplo yo aquí empecé con 2 derechos, 2 revés, concluyo con 2 revés acá. No me van a coincidir. En caso de que ustedes les coincidan, si lo van a tejer en circular, agreguen 2 puntos, a modo que no les coincida, ¿de acuerdo? Si ustedes montan un número par divisible entre 4 partes iguales, no les va a generar esa continuidad de puntos. O sea, no pueden empezar con 2 derechos y terminar con 2 derechos, porque cuando ustedes lo tejan van a tener 4 derechos juntos y no necesitamos eso. Necesitamos que el elástico sea 2 por 2. Pueden utilizar un elástico 2 por 2, un elástico 1-1, 3 por 2, un canelón, etc. Hay muchos modelos del cuello tortuga, pero el más común es el 2 por 2 y también el 1 por 1. Bueno, yo en este caso ya tengo urdidos los puntos, son 100. Voy a retirar la aguja que es la 3.5 milímetros, que es la que yo ya no ocupo. Y ahora voy a trabajar en circular. Este proyecto lo pueden trabajar también en aguja recta. Y si ustedes lo trabajaran en aguja recta, entonces van a agregar un punto de cada lado para que ese sea el punto de borde y también nos sirva como punto de costura, para que no sea tan visible la unión del mismo. Y van a dejar obviamente una hebra larga para que posteriormente ustedes hagan la costura de su escote, de su cuello, perdón. Listo, bueno, pues entonces voy a empezar a trabajar. Voy a cerrar en circular. Recuerden que hay que siempre cuidar que este espiralito tenga una sola vista. En este caso es hacia arriba. Así que voy a cambiar mi aguja porque yo aquí tenía la 3.5 y vuelvo. Ya que ustedes hayan identificado que los puntos están en una sola dirección, vamos a empezar a tejer de la siguiente manera. Aquí les recomiendo que antes de que concluyan o antes de que comiencen, pongan un marcador, ¿de acuerdo? Y que jalen un poquito el punto para que quede lindo. Voy a tejer una vuelta, amigos, la voy a tejer al derecho. No, en este caso sería al revés. A ver, vamos a comenzar así. Esto es para la aguja redonda. Sí, vamos a tejer una vuelta todos los puntos al derecho. No vamos a empezar en inmediato con nuestro elástico 2 por 2 con la finalidad de que tenga un buen comienzo, tenga amplitud y no se nos vea desprolija la parte de la orilla, que va a ser la vista, amigos. Entonces, para esto voy a empezar tejiendo todos los puntos al derecho. En el caso de cuando ustedes están tejiendo con aguja recta, van a tejer una hilera del revés, porque están por el lado revés del tejido. Yo en este caso comienzo en inmediato por el lado derecho del mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso yo estoy haciendo una vuelta de preparación antes de empezar a tejer mi elástico 2 por 2. Este es otro de los secretos para que el cuello tortuga nos quede perfectamente bien, nos quede bonito y nos quede sobre todo prolijo, ya que este tipo de proyectos, el tejido es un arte, amigos, y el tejido es muy largo, el tejido lleva mucho tiempo, energía, dinero. Entonces, procuremos hacer proyectos lindos, estéticos y que tengan plusvalía, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues este es otro de los tips que les quería dar para cuando comiencen ustedes el escote tortuga. El cuello tortuga, perdón. Bueno, voy a terminar de tejer todos los puntos, pongo mi marcador y vuelvo. Cuando concluyan su hilera, vamos a utilizar nuestro marcador de puntos y voy a sujetarlo. Este es mi primer punto al derecho, este es mi segundo punto al derecho, ¿de acuerdo? Voy a empezar con elástico de 2 derechos, 2 revés. Entonces voy a sujetarlo en el primero para que identifique que allí es donde concluyo y comienzo. Bueno, ustedes ya lo sujetan bien. Yo aquí, ahí está. Medio lo voy a sujetar. Ahora, voy a empezar. Ya empecé tejiendo los primeros 2 derechos. El primero es donde está el marcador, el segundo es donde no lo tengo. Y ahora voy a tejer 2 puntos al revés. 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés.
2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. O pueden tejer uno y uno según ustedes lo prefieran. Ahora bien, aquí amigos, como yo cambié el número de aguja por un número más grande, procuren solamente tejer el elástico con las puras puntas de las agujas. No introduzcan el cuerpo de la aguja, solamente las puras puntas. Les va a costar un poquitín si no están acostumbrados o si tejen muy flojo, pero queda muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Hay que tomar en cuenta también que el elástico 2x2 nos reduce el tamaño del cuello, o sea que recoge los puntos. Pero para que quede bonito y quede bien, yo por eso aumenté 10 puntos más a mi medida original y también lo estoy tejiendo con un número de aguja más grande, medio número, más grande que el que voy a utilizar en el cuerpo. Y bueno, también procuren utilizar la hebra correcta, porque miren, yo aquí ya me equivoqué y utilicé la hebra que sobró para yo coser el tejido. Pero bueno, ustedes vayan haciendo el elástico 2x2. Y bien amigos, voy a continuar tejiendo yo el elástico 2x2 hasta que tenga la altura del cuello. En un momento les explico cómo es que vamos a calcular la altura junto con la muestra de tensión para que este cuello quede perfecto. Pero miren, les quiero mostrar ahorita cómo es que con el comienzo de una vuelta al derecho se ve de lindo nuestro tejido. Así luce por el lado revés y así luce por el lado derecho. De aquí la importancia de que nosotros hayamos tejido esa hilera de comienzo con punto jersey, o sea, toda la hilera al derecho. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a continuar yo tejiendo. Voy a tejer aproximadamente 26 centímetros o 30. Ya lo identificaré yo en un momento y les comparto. Y también les comparto cómo calcular la altura de nuestro cuello para que este quede bien. Para calcular la altura de nuestro cuello tortuga, amigos, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, hay que tomar en cuenta antes que nada que el cuello tortuga sí es sumamente alto. No es el mismo cuello alto que el cuello tortuga, ¿de acuerdo? Esto porque es importante saberlo. Bueno, porque el cuello tortuga es un cuello muy alto que se logra doblar y que nos logra cubrir muy bien. Incluso si tú metes un poco la cabeza en ese cuello, vas a poder incluso tapar la nariz y la boca. De allí viene su nombre de cuello tortuga. Bueno, esto es importante saberlo para que ustedes contemplen la altura que tienen que tejer para su cuello. Si fuese un cuello alto, bueno, pues entonces la altura es menos que el cuello tortuga. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tomar? Vamos a definir la altura del cuello. Vamos a tomar la medida de la altura de barbilla a clavícula y la cantidad de centímetros que te dé lo vas a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque la primera vista va a ser la parte del frente y la segunda vista o el segundo tramo que yo voy a tejer va a ser la parte de atrás. Entonces yo tengo que tomar la altura de cuello. Para mí son 15 centímetros la altura de mi cuello. Por 2 igual a 30 centímetros. Mi cuello tiene que medir 30 centímetros desde la base hasta el final. ¿Para qué? Para que pueda doblarse correctamente y tenga ese efecto que ya les acabo de mencionar, de que incluso puedo meter la cabeza y tapar con esto la boca y la nariz. Bueno, sin embargo, yo voy a restar 3 centímetros para que yo tenga mayor comodidad y no quiero un cuello tan alto. Entonces yo voy a utilizar 27 centímetros para mi altura total de cuello. Ahora bien, aquí amigos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la altura de las hileras. Yo en este caso son 24 hileras equivalentes a 10 centímetros. Así que voy a aplicar la regla de 3. 24 hileras por 27 centímetros igual a 64, perdón, entre 10 me va a dar igual a 64.8. Aquí me indica que tengo que tejer 65 hileras para alcanzar los 27 centímetros que yo ocupo. ¿De acuerdo? En caso de que yo quisiera los 24 por 30, pues entonces tendré que multiplicar 24 hileras por 30 centímetros entre 10 y me va a dar un total de pues, las hileras que yo tengo que tejer. Entonces voy a multiplicar 24 hileras por la cantidad de centímetros total de mi cuello entre 10. Bueno, pues entonces así es como voy a medir la altura de mi cuello.
Recuerden que es bien importante que nosotros contemplemos que el cuello tortuga es más alto que el cuello alto, valga la redundancia. Ahora bien, una vez que nosotros tengamos el frente, que serían las 32 primeras hileras, o sea, el 50% de altura, vamos a hacer, bueno, les voy a compartir un tip que este puede ser opcional, pero muy recomendable. Así que vamos al tejido. Pues bien, miren, aquí yo ya trabajé la mitad de mi altura de cuello. En este caso, este es el frente, esto es lo que se va a ver hacia afuera y esta parte es la que se va a ver, o más bien ni se va a ver porque va a estar pegada a mi cuello. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, yo aquí tengo un doblez correcto, un doblez perfecto. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Esto lo voy a conseguir de la siguiente manera, pero antes les voy a explicar unos detalles. Les recuerdo mis redes sociales, estoy en Instagram como Leonardo Castillo-Nits, en TikTok tejiendo con _Leonardo y en Pinterest los grupos de tejido y las páginas de Facebook me encuentran como Tejiendo con Leonardo. El detalle que les quiero explicar es el siguiente, amigos. Aquí este detalle es opcional, yo se los recomiendo mucho, ¿por qué? Porque cuando ustedes tejen el cuello tortuga, entonces el delantero siempre tiene que ser más largo. Este es el primer tip. El delantero tiene que ser más largo, unas 5 o 4 hileras más largo que la parte de atrás. Tip número 2. Bueno, ¿por qué? Para que cuando yo ponga, por ejemplo, el elástico del trasero, de la parte de atrás me va a quedar acá. Y entonces esto va a cubrir perfectamente la parte de atrás y no van a estar como que parejos y se va a estar levantando y se va a estar viendo feo. No, por estética, así lo hago yo. Con esta finalidad yo tejo siempre más hileras para la parte de la vista y menos para la parte de atrás. Ahora bien, otro de los tips, cuando yo pongo este tejido o este cuello en una prenda, el tejido tiende a estirar y tiende a pesar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como va pesado, en el elástico de la vista, el elástico frontal, se va a levantar. Se va a levantar y entonces se va a reducir todavía más en sobremanera. Y estéticamente no se va a ver bien. Así que el tip que yo les voy a dejar y que les recomiendo que lo hagan, pero si ustedes no lo quieren hacer, pueden correr el riesgo, no va a pasar nada, solamente que la vista no va a ser idónea, no va a ser bonita. Es el siguiente, vamos a hacer las hileras de quiebre. Estas hileras de quiebre yo antes se las he trabajado cuando tejimos el gorro con fórmula matemática. Chéquenlo ahí, ahí les he enseñado cómo tejer estas hileras de quiebre con elástico 1×1 y en esta oportunidad se las enseño con elástico 2×2. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a tejer mis puntos al derecho y los puntos al revés voy a pasar la hebra por delante y los voy a deslizar del revés. Y voy a tejer solamente los puntos al derecho. Nuevamente deslizo, paso la hebra por delante y deslizo los dos puntos del revés y los dos puntos del derecho, esos sí van tejidos. Este paso, amigos, lo voy a hacer por 3 hileras en total, o sea, 2 después de esta. Voy a pasar 3 veces los puntos al revés deslizados con la finalidad de que se haga el quiebre. Este es el secreto. ¿Con qué o qué es lo que voy a lograr con esto? Es que, se mantenga la altura de mi escote en la vista frontal. Y punto número 2, que no se deforme y que esto doble correctamente. Y que al paso del tiempo no tenga que estar batallando con que el tejido ya perdió su forma o no tiene el doblez correcto porque no tiene la curvatura correcta. Entonces, con este pequeño tip, pero muy importante, logran que el tejido se quede en una sola forma de principio a fin. Así que se los recomiendo muchísimo. Después de que ustedes hayan hecho esto, ahora sí ya terminaron, supongamos que aquí ya terminaron de hacer sus hileras de deslizado, que son 3, acuérdense, vamos a tejer los puntos normal, 2 derechos, 2 revés. Yo en este caso he tejido 27 hileras para esta altura, pero ustedes pueden tejer más, pueden tejer menos, según el grosor de su lana. Yo en este caso tejí 27.
Estas 3 hileras no las voy a contar como parte de la altura de mi cuello, aunque si van a sumar, suman como 1 centímetro aproximadamente. Entonces, no las voy a contar. Voy a tejer a partir de donde yo empiezo a tejer nuevamente 2 derechos, 2 revés. Voy a tejer solamente 20 hileras para la parte de atrás, para que de esta manera, amigos, esta parte de la vista delantera siempre quede más larga y tenga mejor estética a la hora de ponernos nuestro tejido o nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Así que yo voy a tejer solamente 20 hileras. Ustedes pueden tejer menos o más según sea el caso. Y todo depende del grosor de su lana y el número de aguja que ustedes estén utilizando. ¿De acuerdo? Y de esta manera es como yo logro tener la altura correcta de mi cuello, y de esta manera puedo tener una bonita forma y no se va a estar modificando al paso del tiempo, y tampoco se va a estar desdoblando cuando yo me ponga la prenda. Y también tomen en cuenta que el tejido, como va a ser doble, va a reducir un poquito para la parte de adentro cuando yo me lo ponga en el cuello. Así que los 10 puntos que yo agregué a la talla original me van a servir para poder reducir o tener comodidad en este espacio. Bueno, pues voy a tejer esas hileras y vuelvo con ustedes para mostrarles el resultado y darles otro tip más. Pues bien, amigos, miren, yo aquí ya tengo listo mi proyecto. Como notan, está básicamente la misma altura, a excepción de que yo he dejado 4 hileras menos de este lado. Recuerden que siempre para la vista frontal esta parte va a ser más larga y la parte de atrás va a ser más corta, para que esto cubra la parte de atrás y no se vea mal. Además de que no se amontone y por ende se levante. Ahora bien, ya que ustedes hayan logrado la altura de su cuello tortuga, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden, nosotros estamos trabajando con aguja circular y este es nuestro frente. ¿Por qué yo les digo que esta es la vista? Bueno, porque está este espiralito que anteriormente les había mencionado. Si yo dejo la vista de este lado, entonces se va a ver este borde y no se va a ver bonito. Además de que yo en la parte del doblez lo hice de este lado. Miren, acá están las vueltas que no he tejido. Porque, miren, aquí están las vueltas que no he tejido y yo las hice para que esto se doblara correctamente. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Miren, yo voy a doblar este cuello, así junto con todo y las agujas, y va a pasar lo siguiente. Es por eso que les decía que era importante que se quedaran hasta el final de este video. Porque ahora, si se dan cuenta, la hebra me queda de este lado. Ya no puedo tejer correctamente. Si yo tejo de este lado la hebra, o si tomo por este lado mi tejido para continuar tejiendo, básicamente estaría tejiendo por el lado revés de mi proyecto, ahora que yo le he dado la vuelta. Así que para nosotros evitar esto, para tejer correctamente por el lado derecho, voy a hacer lo que yo llamo una vuelta acortada. Va a ser un pequeño tip, un secretito o un consejo para que ustedes lo tomen en cuenta y les quede su tejido por el lado derecho. Yo ya doblé, se supone que entonces yo debería estar tejiendo hacia la izquierda. Sin embargo, si yo tejo hacia la izquierda como ahorita lo hago, me va a quedar un agujero aquí. Entonces, para evitarlo, voy a hacer la vuelta corta. Giro mi labor así como normalmente lo haría. Tendría que tejer hacia esta dirección, pero si yo tejo en este momento hacia esta dirección, voy a tejer por el lado revés, porque estoy trabajando con aguja circular. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar un punto de la aguja izquierda y lo voy a pasar sin tejer. La hebra la voy a pasar por este primer punto, voy a girar mi labor y voy a regresar este punto a su aguja original, dejando la hebra enrollada allí. Y de esta manera, amigos, es como yo logro tener ahora sí todos los puntos en la misma dirección hacia el lado derecho de mi tejido. Ya de esta manera yo estoy tejiendo ahora sí por el lado derecho de mi tejido. Esto es lo que yo les quería compartir para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora bien, en esta parte, amigos, voy a romper el elástico. O sea, voy a tejer una hilera de puro punto jersey. Todos los puntos al derecho.
¿Esto con qué finalidad lo hago? Bueno, pues con la finalidad de dar la base para comenzar con la división de mi cuello y empezar a hacer mi proyecto. Así que vamos a tejer, después de hacer esa pequeña vuelta para direccionar el tejido hacia la derecha, hacia el lado derecho de la labor, voy a trabajar todos los puntos al derecho. Cuando terminen, ahora sí cambian de posición el marcador, ahora lo pasan por el lado derecho de la labor para que sepan dónde comienzan y dónde concluyen su hilera. Y a partir de entonces, amigos, es como habrá terminado nuestro proyecto del cuello tortuga. Y miren, si se dan cuenta, queda súper bien, está súper prolijito. Esta parte donde nosotros hicimos las vueltas de quiebre vienen perfectas porque no se está enrollando. No se está desdoblando, perdón. Ahora, en esta parte, la de acá, ya ven, hay unas vueltas más. Incluso todavía me da margen para cubrir la parte de atrás. Y esto permite que tenga una bonita amplitud. También el montaje de puntos con dos agujas, con el número 3.5 y 5.5, me permitió que esto dé amplitud sin que se vea como... se me fue el nombre de la palabra, pero bueno, el punto es que se ve bien. Miren, así es, ya tiene una amplitud, no se ve como corrido, no se ve estirado, o sea, se ve bien, cede bien a la primera, no es como que lo estemos estirando a la fuerza. Y pues así es como queda nuestro cuello tortuga. Me llevé aproximadamente 95 gramos, sí se lleva bastantito material este cuello, pero queda súper abrigadito y súper bien. Así que se los sugiero para sus diferentes proyectos. Aquí por último les voy a dejar un... idea para división del canesú. En este caso, miren, nosotros tenemos 100 puntos que son los que urdimos para nuestro cuello tortuga. Ahora, voy a tejer 32 puntos para el delantero. Voy a dejar 2 puntos para cada columna de raglan sobre los cuales van a ir los aumentos antes y después. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a dejar 15 puntos para cada manga y 30 puntos para la espalda. Entonces tejería 32 derechos, aumento, 2 derechos, aumento, 15 derechos, aumento, 2 derechos, aumento, 30 puntos, aumento, 2 derechos, aumento, 15 puntos, aumento, 2 derechos, aumento y ya. Y así voy repitiendo. Voy trabajando en espiral hasta que yo tenga la altura o el largo de clavícula a 4 dedos debajo de la sisa. Esto es para este proyecto. Pueden hacer una pechera, pueden hacer un vestido, pueden hacer un suéter, pueden hacer un poncho, pueden hacer una capa. Bueno, lo que ustedes se imaginen. Y de todos modos, recuerden que aquí en el canal yo tengo el curso para aprender a tejer la técnica top down. Y también tengo el curso donde les explico cómo nosotros tenemos que calcular los puntos de comienzo. Y también cómo hacer un canesú y una distribución de puntos equilibrada y correcta. Todo sobre la técnica top down, yo aquí lo tengo en el canal. Así que bueno, pues se los dejo para que ustedes lo tomen en cuenta. Y pues este es nuestro resultado final, amigos. Como notan, ya sobre el tejido no se cuelga, no se deforma, no se está desdoblando, que es lo que sobre todo a veces pasa más comúnmente cuando no está bien elaborado el cuello tortuga. Y bueno, pues sigue manteniendo su misma altura y resulta súper cómodo. La verdad es que es muy cómodo, no nos está ahorcando. Es un cálculo muy correcto de este hermoso cuello. Así que les invito a que lo hagan, que me compartan sus resultados vía Instagram y nos vemos en el siguiente video tutorial. Que la pasen súper bonito. Chau, chau.